Bueno, segundo encuentro del seminario, ¿sí? Vamos a trabajar de manera aplicada, ¿sí? Recuerdan que trabajamos el encuentro anterior con la transición desde la arquitectura de Transformer, ¿sí? Que habíamos conocido en el curso de aprendizaje automático, fundamentalmente como una evolución del modelado del lenguaje, ¿sí? Eh, Tanto desde el punto de vista de la arquitectura del encoder como del decoder. Eh, entonces trabajamos sobre esta idea de extender o del pasaje de un transformer a un modelo de lenguaje, que básicamente tiene que ver con el escalamiento, ¿no? En términos de entrenamiento y de la cantidad de parámetros. Hablamos un poco de eso, trabajamos también sobre la idea de los modelos de lenguaje actuales, utilizando fundamentalmente el decoder. Eh, Hablamos también de un poco de entrenamiento, de adaptación eficiente, ¿sí? De las problemáticas respecto al entrenamiento desde cero y del full fine tuning. Hablamos un poquito, no era la idea, pero hablamos un poquito de técnicas de adaptación eficiente. Vimos LoRa a partir de algunas preguntas y luego trabajamos sobre la gestión y el acceso a modelo de lenguaje a partir de el formato de algunas decisiones asociadas a la gestión, ¿sí? Como la elección de dónde, desde dónde acceder al modelo de lenguaje, desde el punto de vista también de la forma en la cual decido con qué infraestructura tecnológica, si es remoto, si es local, cómo tomar esa decisión, qué cuestiones nos van a limitar en cada una de esas dos posibilidades. Y luego hablamos un poquito, ¿sí? de monitoreo y evaluación de modelo de lenguaje, hablamos fundamentalmente de las tres eh, estrategias de evaluación. Dijimos que se evalúa a través de métricas, a través también un poquito de Human in the Loop, es decir, de humanos haciendo la evaluación cualitativa. Justo yo estaba leyendo eh, un artículo respecto que planteaba la hipótesis de por qué se utiliza, ¿sí? para los entrecomas o incluso en su plantación del paréntesis a los guiones, ¿sí? Vieron que los modelos de lenguaje utilizan mucho el entre guiones para suplantar los paréntesis o lo entre comas. Y ahí el autor, también especialista en modelos de lenguaje, eh, planteaba que él creía que se debía a dos posibles situaciones. La primera es que muchas veces las evaluaciones cualitativas se contratan personas que residen en algunas zonas de África por una cuestión de costos, que hasta hace poco o son todavía colonias de- del Reino Unido, en donde se usa mucho el entreguiones para la escritura, y también con que gran parte de los cuerpos de entrenamiento con que se entrena modelo de lenguaje, algunos tienen que ver con literatura eh, que data de bastante tiempo, en donde también era una práctica mucho más habitual. Eh, Como para meter ahí un dato de color. Y la tercera estrategia de evaluación de los modelos de lenguaje, ¿sí? Tiene que ver con eh, el LLM como juez, ¿sí? Vimos que hay algunos modelos de lenguaje que se entrenan específicamente para evaluar a otros modelos de lenguaje. Y con eso, más algunas notebooks en las cuales evaluamos las cuatro formas de acceder a un modelo de lenguaje, es decir, de manera vía API, vía local de alto nivel, con una librería como Transformers y el método Pipeline, o de manera local de bajo nivel, con un gestor de modelo de lenguaje como Olama, Olama CPP,
Y la cuarta, ¿sí? Como les decía yo, accede mi mamá a partir de, por ejemplo, una interfaz web, ¿sí? Es decir, esas son las cuatro formas con las cuales interactuamos con un modelo de lenguaje. Hasta ahí más o menos es lo que trabajamos en el primer encuentro de este seminario de modelo de lenguaje aplicado. Dijimos que iba a ser el encuentro más conceptual de los cuatro encuentros o tres encuentros y medio. Ahí estamos negociando con David de este seminario. Eh, Hoy vamos a trabajar, ¿sí? Desde un punto de vista de la aplicación de los modelos de lenguaje o la integración de modelos de lenguaje en la programación de computadoras, ¿sí? Esta es un poco la agenda de hoy. Hoy vamos a tener dos presentaciones y una guía de experimentación. Creo que estoy compartiendo toda mi pantalla y debería verse acá tres solapas. La primera presentación tiene que ver con la incorporación de modelos de lenguaje a partir de la generación de texto y las capacidades emergentes de las cuales también hablamos en el primer encuentro que tienen los modelos de lenguaje para la integración en, en un pipeline de programación. Y luego en la segunda parte vamos a hablar un poco de generación multimodal. Vamos a ver algunos modelos desde el punto de vista conceptual. No vamos a llegar al nivel de profundidad que con Transformers, pero vamos a conceptualizar algunos modelos de generación de imágenes, fundamentalmente los basados en diffusers, y vamos a hablar un poquito también de cómo eso se adapta a la generación de sonido, y vamos a también ver cómo generar imágenes y cómo generar sonidos interactuando con un modelo de lenguaje. Y vamos a aprovechar, ¿sí? El concepto de espacio latente que vamos a introducir en generación multimodal para hablar un poco de algo que un poco intentamos introducir en encuentros anteriores, en el anterior y también en los de aprendizaje automático, que tiene que ver con las limitaciones de la arquitectura actual de Transformers y arquitecturas nuevas que se vienen, como las que propone Yann LeCun de Meta, como GEPA, ¿sí? Que es esta arquitectura de predicción de representación en un espacio latente compartido, que ya vamos a ver de qué se trata. Y en la tercera pestaña lo que tenemos, ¿sí? Como una invitación, ¿sí? Y una reafirmación de que se aprende a programar y se aprende a interactuar con el modelo de lenguaje programando, una extensísima guía de experimentación que desarrollamos que tiene cuatro bloques. Uno para la experimentación o la exploración de una interacción básica desde Python con los modelos de lenguaje. Otra eh, con una experimentación con los principales parámetros, que también es algo que vamos a trabajar. Y dos más, uno con decisiones y acciones y otro con generación multimodal, ¿sí? Con articulaciones más complejas. Ahí como cuatro bloques en la guía de experimentación de 30 ejercicios, 29 que van creciendo en términos del nivel de complejidad. Eso es un poco lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a avanzar en términos de dilucidar todos estos temas, ¿no? Lo primero que podemos, y lo primero con que vamos a iniciar es con una reflexión respecto a los usos que se le da actualmente a estos modelos de lenguajes que aparecen en nuestras vidas o en la vida del común de la gente allá por mediados de noviembre de 2022. En general, un modelo de lenguaje puede utilizarse como interfaz conversacional, pero también, ¿sí? Puede utilizarse, ¿sí? Como un componente de software. Es decir, la idea de utilizar un modelo como componente, ¿sí? Puede pensarse como una configuración, una llamada a una función, ¿sí? Pero lo interesante o lo perturbador de esa característica tiene que ver con que el comportamiento de esa función no es estrictamente o no es perfectamente determinístico, en términos de que cuando deleguemos en una función una definición o una tarea, no podremos controlar, ¿sí?
en general las respuestas de esa función. Es decir, cuando uno programa, cuando a ustedes les tocaba programar, y sé que lo hicieron porque todavía estaba en ese equipo docente, en Python sus propias funciones y luego querían hacer funciones de test de esas funciones de Python, sabían que para un par de entradas se iba a producir una salida determinada, con lo cual uno podía hacer pruebas, ¿sí? O test unitarios de input-output. Bueno, eso, el modelo de lenguaje, muchas veces va a ser difícil de determinar, aunque veremos en el marco de este encuentro algunas formas de tratar de aprovechar la bondad de los modelos de lenguaje sin caer en la preocupación de la no previsibilidad de su respuesta. ¿Mm? Hasta ahí vamos más o menos, ¿se entiende el punto? ¿Se ve la presentación bien? Sí, sí. Bien. Sí, sí, perfecto, Juan. Llegó Creo que va Fede. caminado con la moderación que se le hizo a las primeras IAs, que tenían unos output bastante cuestionables. Pero en general tiene que ver con que vos estás delegando en un autómata una respuesta y eso, mientras estaba ocultando algo que me acordé que quería que aparezca con una función, tiene que ver en realidad, Juan, con que uno, con la manera en la cual son concebidos o responden los modelos de lenguaje, ¿sí? Por estos tiempos, estamos en momentos en los cuales hemos incorporado modelos de lenguaje a un montón de situaciones, ¿sí? Por las capacidades que tienen de incorporar cierta inteligencia en el planning de los agentes. Por ejemplo, si un modelo de lenguaje no es un agente, lo que pasa es que muchas veces se usan como sinónimos fundamentalmente porque hemos incorporado en estos agentes de Russell y Norvig, que tienen unos 30 años, las capacidades de modelo de lenguaje en el planning para no tener que determinar todo el sistema de acciones o el sistema de planificación de un agente. El tema es que, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque como vimos la semana pasada, ¿sí? Vimos que los modelos de lenguaje, a partir de la capacidad de escalar, pueden, ¿sí? Aprender a resolver situaciones para las cuales no fueron puntualmente entrenados. Recuerdan que trabajamos sobre esa idea. De hecho, hablamos un poquito del paper de Kaplan, de Brown, perdón, de 2020, los modelos de lenguaje que se llama LLM, RFew, Short Learners, ¿sí? En donde se habla y se mide esa capacidad de generalización y de aprendizaje de funciones para las cuales no fueron estrictamente entrenados. Entonces, gracias a esa propiedad, diría, podemos incorporar muchas tareas. El tema es que la realidad es que como es una generalización y no algo para los que lo hemos entrenado específicamente, además por su componente probabilístico, muchas veces vamos a encontrar que no podemos predecir, ¿sí? Si lo utilizo, por ejemplo, como un clasificador, que es algo que hemos utilizado muchas veces eh, con mucho éxito. Yo no podría decir a partir de qué conjunto de valores de las features de una instancia este modelo de lenguaje me lo va a clasificar como una clase u otra. ¿Sí? Es decir, en un modelo, en otro tipo de modelo de Machine Learning, ¿sí? En XGBoost, en un Decision Tree Classifier, en una regresión logística, uno podría, a partir de los pesos de los parámetros del modelo, predecir, ¿sí? O conocer cuál es la predicción del modelo. En los modelos de lenguaje, como eso es bastante complejo de analizar, no diría que son caja negra, claramente no lo son, pero es bastante difícil hacer observabilidad o trazabilidad de las decisiones, ¿sí? Es un área que está muy caliente hoy, hay mucho en términos de análisis y de investigación ahí. Es bastante complejo predecir qué es lo que va a responder en cada situación. ¿Mm? Y si bien uno puede tener algunas nociones, no hay una fórmula empírica de la transformación de input en output como en otro tipo de modelos. ¿Sí? Eso es un poco hacia dónde iba, Juan. No sé si te respondí un poco respecto a la Sí, intervención. sí, sí, sí. No sé si nos falta. No, Bruno ya apareció también, así que estamos al 100. Al 125 porque también está Sandra. Estamos al 125% de la capacidad.
Entonces, cuando pensemos en un cualquier cosa, Sandra, me interrumpí, me corregí, me retás lo que te Nada, salga, un placer escucharte dar clases. lo que te venga en gracia, ¿eh? Siempre múltiples aportes te generan una mirada más abierta. Entonces, en una llamada modelo de lenguaje podemos entender, ¿sí? Una transformación de entrada y salida, de una entrada o de un conjunto de entrada, vamos a ver cómo, en una salida. No obstante, no podemos traducir esto que decíamos claramente, ¿sí? O no es tan lineal la transformación o la predicción de en qué salida vamos a transformar esas entradas, ¿sí? Pero podemos ver a esa programación como modelo de lenguaje como un prompt que vamos a enviar, ¿sí? Que va a ser de alguna manera el parámetro de entrada a esa función a la cual vamos a llamar, que va a tener otros parámetros. Vamos a recuperar un comportamiento del modelo de lenguaje y la idea es que vamos a integrar ese comportamiento o esa resolución del modelo de lenguaje en el tránsito, en el flujo, en la secuencia de nuestro script. Eso es un poco lo que venimos a buscar en este encuentro de hoy. Desde un bajo nivel. ¿Sí? Después vamos a ver que los frameworks que vamos a ver, tanto LangChain, LangGraph, hoy LangGraph es una primero, hoy planteémoslo como una evolución, no me quiero detener mucho en esto hoy, pero sí lo vamos a ver en detalle la semana que viene, o el miércoles, perdón. LangChain, LangGraph, van a ver que Llama Index se van a parar arriba de lo que vamos a ver hoy. Por eso nos sirve ir increciendo en términos del nivel de abstracción, ¿sí? Em, Así que esta es un poco la idea, ¿sí? Y acá básicamente no vamos a poner el foco en cómo, ¿sí? Transformar la entrada en la salida, sino en qué es lo que queremos hacer. Y eso es lo interesante, es decir, hasta hoy nosotros cómo programamos una función. Bueno, necesito hacer una función que devuelva este resultado, ¿sí? Lo primero pensábamos en el output, o por lo menos así lo enseñamos. Luego pensábamos qué parámetros o qué datos necesitaba la función para transformar, para generar ese resultado. Entonces, ahí ya teníamos input y output. Y luego pensábamos en cómo transformar, cuál es la secuencia de instrucciones que transformaban esos inputs en ese output. ¿Sí? Esa tercera parte para nosotros va a estar vedada, es decir, no es algo que vamos a poder determinar. Si vamos a ver estrategias o técnicas para dotar de cierta estabilidad al modelo, few shot, one shot, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo a ir prompteando a partir de distintas técnicas para generar cierta estabilidad. No va a ser nuestro tema y no es algo en lo que vamos a influir cómo va a transformar esas entradas en esa salida. Es decir, vamos a estar delegándole la tarea a un compañero, ¿sí? Con todas las ventajas y riesgos que eso incorpora, ¿sí? Es decir, vamos a tener un compañero que va a hacer una buena parte del trabajo por nosotros, pero lo hará como el compañero quiere. ¿Sí? Ahora bien, en términos de el diseño de aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, ¿sí? Vamos a tener, como decía, una función, ¿sí? Que se va a construir a partir de un prompt y que va a tener parámetros de entrada. Fíjense esto, ¿sí? Es decir, yo voy a poder determinar, ¿sí? Parámetros de entrada y utilizarlos dentro del prompt, ¿sí? Eso es importante. Ahora bien, fíjense que acá tenemos las entradas, tenemos la salida, pero el mientras tanto de la función, no importa si acá le pedimos que haga una regresión lineal, que haga que haga una predicción, que haga una suma, como en este caso, va a tener más o menos siempre esta pinta. La construcción del prompt a partir de diferentes estrategias, la llamada al modelo de lenguaje y la recuperación de la respuesta, ¿sí? Esta llamada al modelo de lenguaje, como vimos el miércoles, podrá ser a partir de un gestor de modelo de lenguaje, ¿sí? Cambiará apenitas la llamada, lo vimos, será a través de una API como estamos, o el SDK de OpenAI como estamos haciendo acá, o será el de Grok, o será el de Gemini, no va a cambiar tanto, ¿sí? Mucho más que la sintaxis no va a cambiar, el comportamiento va a ser el mismo. Y no hay acá, ¿sí? Rastros de cómo se convierte esa entrada en esa salida, ¿sí? Va a ser una dependencia. Ahora bien,
Ustedes podrán plantear, ¿sí? Es decir, Juan, pero ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Y ojalá lo estén pensando, en poder o en esta función en la cual suma dos números el modelo de lenguaje. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no tiene demasiado sentido. Lo que quiero mostrar es que podemos construir una función como, o por lo menos en la apariencia, no tiene tanto sentido, pero podemos construir una función, ¿sí? De la misma manera que la veníamos pensando en programación. Lo interesante es que muchas veces vamos a delegar, ¿sí? Funciones, ¿sí? O resoluciones de tarea en el modelo de lenguaje que serían bastante complejo o bastante complejas de resolver sin el modelo de lenguaje, ¿sí? Muchas veces y para eso los vamos a utilizar, es decir, vamos a tener que analizar en qué momentos es viable utilizar los modelos de lenguaje en el marco, ¿sí? De nuestros scripts y en qué momentos no, ¿sí? Es decir, bueno, ¿tiene sentido la suma? ¿En la suma incorporar modelo de lenguaje? No. ¿Y ahora? Ah, ¿Sí? para que... Es decir, fíjense, todos ustedes son programadores, saben, seguramente hasta están más cancheros con programación que yo. ¿Cuánto nos costaría poder modelar una función como esta? ¿Sí? ¿O cuánto nos Uh, costaba? A mí me ha tocado en alguna función, cuando trabajaba en programación, el hecho de convertir, porque era muy común, por ejemplo, en los programas que tienen que ver con la gestión académica, de transformar una calificación en números entre paréntesis con letras. ¿Sí? Era bastante complejo y no era tan natural, era bastante difícil. ¿Sí? Fíjense en este caso cómo, obviamente es un ejemplo muy chiquito que tampoco incorpora, eh, o que tampoco tiene tanto sentido incorporar, pero es un poco un chascarrillo como para empezar a ver y empezar a entender que vamos a poder delegar un montón de cosas, un montón de resoluciones en los modelos de lenguaje que antes nos hubieran llevado mucho tiempo. ¿Mm? El riesgo está en que no siempre, ¿sí? O tendremos que trabajar para tratar de limitar, ¿sí? La respuesta del modelo de lenguaje a lo que esperamos que respondan. ¿Mm? Bien. Ahora bien, en términos de la interacción programática, esto es una obviedad, pero es básicamente ir construyendo juntos la manera en la que avanzamos. En una interacción con modelo de lenguaje vamos a tener como mínimo estos cuatro elementos, ¿sí? Y en general vamos a tener estos cuatro elementos. El prompt, que es el estímulo, ¿sí? Mediante el cual vamos a determinar los datos con los que va a trabajar el modelo de lenguaje, la tarea y el contexto que le vamos a dar. El modelo que va a determinar el tipo de comportamiento esperado. Vimos en el encuentro pasado que la elección del modelo tiene que ver con la tarea, ¿sí? Veíamos que estuvimos explorando valores de token para cada diferente modelo de lenguaje. Vimos que, o les ponía el ejemplo de algunas rutinas y sistemas en las que tenemos implementados en el laboratorio que podemos trabajar con, por ejemplo, 3.5 Turbo y en clasificaciones en general va a trabajar muy bien y no vale la pena pagar esas cuarenta y tanto de veces más que cuesta un 5 y pico. ¿Sí? Eso muchas veces lo vamos a tener que medir. También vimos que hay modelos de lenguaje generalistas y específicos. Recuerdan el BioGPT y todas esas cuestiones. Y el LegalBERT, por ejemplo, bueno, vemos también decidir qué tipo de modelo vamos a utilizar. La definición de los parámetros, hoy lo vamos a ver todos, los más importantes, que son los parámetros de una llamada, un modelo de lenguaje, que van a cambiar. Les anticipo que en general cambian de acuerdo al SDK o a la librería que utilicemos. Sin embargo, hay una buena cantidad de parámetros que van a permanecer estables, ¿sí? Y luego, claro, vamos a tener la respuesta que vamos a querer integrar al flujo del programa, como un dato más. Que ahí hay todo un desafío, por suerte para, para ustedes, en realidad. Hasta hace poquito era todo un tema la estructuración de las respuestas. Se utilizaba function calling, se utilizaban algunas estrategias en la formulación del prompt. Hoy existe hace un mes y medio, dos, lo que es el Structured Output. Primero lo implementa
OpenAI luego lo implementa Gemini, que es una forma de obligar al modelo a que vaya a cierta estructura de la respuesta, lo cual nos posibilita incorporar la respuesta de un modelo de lenguaje en un programa como un dato más, ¿sí? Antes era bastante más complejo. A eso lo vamos a trabajar en un ratito. Y esto también lo hablamos la semana pasada, se ve que hablamos bastante, eh, que tiene que ver con los roles en una interacción, ¿sí? Dijimos que algunos lo tienen más definidos que otros, ¿sí? Los GPT lo plantean estrictamente en la documentación. Los de Gemini, por ejemplo, está un poco más escondido el concepto, pero básicamente hay tres roles. Estos son los nombres que le dan los sistemas tipo GPT. No obstante, los roles están. Dijimos el rol de sistema, ¿sí? El que define el comportamiento general, es decir, te vas a comportar como un especialista en clasificación de frutas, ¿sí? Y ese será que es simpático o que es o de pocas palabras, ¿sí? O que responderá siempre en determinado idioma o con determinadas convenciones. Ese es el rol del sistema, entonces, el que define el comportamiento general del modelo de lenguaje. Luego tenemos el rol de usuario, ¿sí? Básicamente el rol de usuario va a estar representado por el prompt, que es el estímulo que envía el usuario al modelo de lenguaje, y luego el rol de asistente, que es el rol que toma el modelo de lenguaje en la respuesta, ¿sí? Eso es un poco los roles de una interacción. No va a ser una clase compleja como por ahí fue un poco más la otra. Esta es una clase que debiéramos todos poder entender todo, así que cualquier cosa me paran, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Por mi parte, perfecto, Juan. Se entiende de todo. Por ahí la segunda parte es un poquito más conceptual. Bien. En términos de los parámetros en la generación de contenido, ¿sí? Fíjense esto. Eh, tenemos, ¿sí? Max tokens, ¿sí? Esto es un parámetro que permite limitar la cantidad de tokens de una respuesta de un modelo de lenguaje. Lo podemos pasar como Habría, parámetro. habría que sacarlo ese. A ver. No, habría que sacarlo para para ChatGPT o Cloud, que te limita la respuesta cuando te quedas sin tokens. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que tiene algunos problemas en algunos modelos, sobre todo en los más viejos. El definir la cantidad máxima de tokens muchas veces hace que el modelo corte la respuesta, ¿sí? Hay modelos que se dan cuenta o que evidentemente o son pasados en el prompt, el parámetro, no sé bien cómo funcionará desde el punto de vista interno, pero el modelo de lenguaje genera una respuesta más corta. Y hay otros casos en los cuales genera la respuesta y en la devolución te lo corta al medio, con lo cual te queda la frase incompleta, ¿sí? En ChatGPT, no sé en cuál de todas las versiones pasaba eso a veces, que te cortaba la respuesta. Sí, sí, todavía pasa. Hay el parámetro probablemente el más importante, en algunos modelos va de 0 a 1, en otros de 0 a 2, pero lo importante es el límite mínimo. Lo que hace la temperatura es generar un modelo más determinístico, ¿sí? Sin mayor nivel de creatividad y valores cercanos al límite superior generan una respuesta más innovadora o más creativa, ¿sí? También más tendiente a la alucinación. Luego, el top P y el top K, ¿sí? Lo que hacen es controlar qué tan amplio es el conjunto de palabras posibles. Es decir, ahí lo que va a haber es decir, bueno, evalúo la diversidad de tokens de acuerdo a la probabilidad del modelo de distribución de probabilidad que entrenado en el modelo, ¿sí? Es decir, bueno, voy a usar en general estas cantidades de palabras. El top P lo que hace es el porcentaje superior que va a elegir, es decir, el 50% más probable de palabras o de mayor valor de probabilidad. Y el top K va a ser un valor real, un valor continuo. Es decir, bueno, si digo 5.000 va a utilizar las primeras 5.000 palabras posibles. ¿Sí? Lo que va a hacer es generar una respuesta con menor variabilidad o menor diversidad en términos de la utilización de tokens, ¿sí? Luego, de la misma manera,
De la misma manera, no, de diferente manera, el frequency penalty lo que hace es evitar, ¿sí?, la posibilidad de repetir palabras, ¿sí? Este tipo de palabras favorecen la diversidad. Fíjense que son, en general, estos tokens, ¿sí?, estos parámetros, son parámetros que tienen que ver con la diversidad en términos lingüísticos de los modelos, ¿sí? Hoy muchas veces pensamos más allá de esto para pensar en cómo incorporar los modelos de lenguaje en nuestro flujo o en nuestro sistema. Y por el otro lado, el stop token, ¿sí? Básicamente lo que hace, ahora sí no les voy a aceptar la pregunta para qué, porque no se me ocurre muchas veces, es que cuando aparece una respuesta del stop token que defino, corta la respuesta. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar de todos estos hay ejemplos. Fíjense, incorporo, ¿sí?, principales parámetros, temperatura, eh, explicar que es una red neuronal en una sola frase, cero y uno. Fíjense que va a ir cambiando, ¿sí? La respuesta, supuestamente esta tiene más que ver con una cuestión estocástica, y acá genera una pequeña funcioncita que usa como parámetro la temperatura, que a su vez, fíjense que temperatura es un parámetro de la llamada a la función. En todo este parámetro, sí, en casi todos las APIs que usé es así. Otra cuestión interesante, hace poquito NVIDIA lanzó, lo que hace es hostea modelos de lenguaje abierto y lo sirve mediante API, ¿sí? Llama, un montón. Y lo que hace es largar un SDK compatible con la API de OpenAI, lo cual está buenísimo. Uno configura eh, el HTTP, el endpoint a donde le voy a pegar de media, ¿sí?, en el modelo, y luego utilizo la misma, ¿sí?, características, las mismas llamadas del API de OpenAI. Gemini también admite lo mismo y creo que Grok también admite, también es OpenAI compatible. Eso está bueno porque uno puede ir mergeando el modelo sin cambiar todas las llamadas a la función, ¿sí? Si no, otra estrategia que hemos utilizado nosotros también es encapsular, como hacemos acá, la llamada a la función dentro de una función. De manera de no tener que, si vamos a tener que saltar de un modelo a otro, que muchas veces a partir de la cuestión económica o de la incorporación de nuevas funcionalidades nos ha tocado hacer, uno no cambia el flujo del programa, sino que va a la librería o al archivito donde tenemos las funciones y modifica las funciones directamente, ¿sí? O reemplaza el import de una librería o de un módulo propio por otro, ¿sí? En donde está la misma función con los mismos parámetros y la misma cantidad de salidas, pero obviamente con las modificaciones adentro, ¿sí? Cualquier cosa me paran, ¿sí? El tema de Max Token, fíjense, en 4 mini, fíjense lo que pasa, ¿sí? Acá llega a los 20, los corta. ¿Mm? Acá, por ejemplo, acá dice 80 y en realidad es 60, fíjense. Acá me quedó mal. Acá, no sé si es por suerte o qué, pero no los cortó, ¿sí? Simplemente o llegó justo de casualidad a una respuesta completa, ¿no? El tema del top P, frequency penalty y presence penalty, ¿sí? Vemos ahí una cosa. Profe, Sí, bueno, en la diapo anterior, em, puede ser que en la función le estabas pasando como parámetro el largo de la cantidad de tokens que ibas a usar, ¿o sí, no? sí, Entonces, sí. ¿lo genera porque ese es el límite que le estás imponiendo o porque hasta ahí te da y... Max tokens, máximo. Claro. Podrían ser menos, Bruno. No, no, pero pensé que era tipo, bueno, este modelo genera máximo esto No, no, y otro tiene modelo, que ver ese con mismo modelo solo que le está recortando. tiene que ver con una economía en la utilización de la API. Ah, Asegurarme que, está bien. ¿sí? No, no es Lo que forzás a... Claro. es. Hay modelos que tienen esa cuestión que vos planteás. No obstante, acá es un parámetro que está definido en la llamada API y que yo modelo para asegurarme que el modelo no me va a responder un libro para algo que no necesito.
¿eh? Perfecto. Podría, uno podría decir, ¿y para qué lo podría utilizar si tengo, ¿sí? De alguna manera el riesgo a que me pase esto? Bueno, uno podría utilizarlo como una validación, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que utilizamos un modelo de lenguaje como clasificador, ¿sí? ¿Recuerdan el paper que les mostré que mandamos al journal respecto a la comparación entre Full Fine Tuning y LoRa? ¿Recuerdan? Lo vimos acá ese paper, ¿no? No recuerdo si fue en esto, sí o no. ¿Están ahí? Cuéntenme Sí, si estoy loco o no. Digo, les mostré el paper que presentamos en el journal que comparamos Full Fine Tuning y LoRa o lo mostré en otro curso. ¿Es sí o no la respuesta? No, que yo sepa, no. Ok. Yo estaba casi seguro que lo mostramos acá, pero bueno. Eh, Cuando les mostré LoRa, Bruno, ¿no lo expliqué? Que les mostré que era la proyección, que era insertar una matriz de bajo rango al lado de la matriz de proyección lineal. ¿Seguro no lo mostré? Y capaz que estaba ya medio cansado. Me acuerdo de eso que dijiste, de la matriz de bajo rango, pero para disminuir la cantidad de cómputo, pero no me acuerdo mucho más. Bueno, esperen que lo muestro. Eh, Bajando. Sí, pensé que lo había mostrado, por eso lo referencié, pero ya está, lo muestro. Con un tesista de maestría, lo que hicimos fue comparar la, hicimos un full fine tuning sobre, estoy casi seguro que fue en esta clase, pero bueno, un full fine tuning sobre un Llama 3.1 en donde dijimos, bueno, modificamos todos los parámetros para entrenarlo para clasificación al modelo y por otro lado hicimos una adaptación eficiente con LoRa para entrenar solo un subconjunto de parámetros a partir de tomar matrices de bajo rango que cuando se multiplican podemos obtener, ¿sí? Una matriz de dimensionalidad igual a a la de proyección lineal original, pero solo entrenando un subconjunto de los parámetros, en general alrededor del 2-3%. En nuestro caso fue un creo que 0,3%, ¿sí? Un 0,3% de los parámetros. ¿Por qué traigo esto? Porque qué fue lo que... otra cosa que vimos es que entrenando ese subconjunto de los parámetros, obtuvimos un rendimiento no mucho menor, ¿sí? Es decir, con el 3% de los parámetros, o 0,3% de los parámetros, perdón, conseguimos una accuracy del 0,83, 0,85 o 0,83 contra 0,84, 0,85 de Excelmar. ¿Qué es lo que hicimos acá? Básicamente decir, bueno, el modelo de lenguaje tiene, lo que vamos a hacer, vamos a entrenarlo para clasificar, ¿sí? Le dábamos el resumen del artículo o del documento y le pedíamos que diga si era un conference paper, un artículo, una tesis, un libro o un objeto de aprendizaje. ¿Mm? Entonces, claro, el máximo de respuesta que yo espero que me dé el modelo de lenguaje son 2 tokens, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, me aseguro que no va a responder un choclo, ¿sí? Lo uso tipo validación y le digo max tokens 2 o 3, ¿sí? La idea es que no espero mucho más que 2, entonces yo me aseguro, ¿sí? De no gastar de más y además de validar la respuesta definiendo ese parámetro. Bueno, acá les mostraba, no sé si Bruno te contesté lo que había preguntado. Sí, Por otro lado, acá vemos top frequency penalty y presence penalty, en donde utilizamos configuraciones más conservadoras
y más diversas, debiéramos, ¿sí? Si hacemos un set de estas palabras, de esta respuesta o de una respuesta equivalente en token y esta debería tener mayor cantidad de palabras diferentes, ¿sí? Por otro lado, el stop token, ¿sí? Fíjense, definimos un stop token o un conjunto de stop token, por eso se lo pasamos como una lista, ¿sí? Y lo que va a hacer el modelo de lenguaje, y fíjense, le decimos, lista tres aplicaciones de inteligencia artificial. Claro, aquí tiene tres aplicaciones de inteligencia artificial. Y cuando iba a presentar los dos puntos, se corta la respuesta, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace. Si me preguntan a mí, posibles aplicaciones de este parámetro, no se me ocurre tanto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, una de las cuestiones más importantes que o la cuestión más importante que vamos a tener la capacidad de modelar es el prompt. ¿Qué es el prompt? El prompt tiene que ver con el estímulo que vamos a generar o que le vamos a dar al modelo de lenguaje para que nos dé una respuesta, ¿sí? A ver, si bien esto tiene una pinta medio ingenieril, medio de ingeniería de prompt y esos cursos que a uno pueden parecerle más o menos serios, la realidad es que el token, el prompt tiene mucha fuerza, ¿sí? En términos de la capacidad que luego va a tener el modelo de lenguaje para devolver, ¿sí? Una respuesta adecuada. ¿Qué quiero decir? Pequeñas variaciones del prompt van a hacer que el modelo de lenguaje dé una respuesta en sintonía con lo que esperamos o responda otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Está estudiado que pequeñas variaciones tienen una fuerte influencia en la respuesta del modelo de lenguaje y por eso van a haber un montón de cursos en donde se enseña ingeniería de prompt, un montón de técnicas de ingeniería de prompt. Van a ver que acá, por ejemplo, en esta PPT vamos a ver, no sé, 16 técnicas de ingeniería de prompt. Se las voy a dejar obviamente para que las vean. Están también implementadas en una de las notebooks, pero ahí hay una cuestión también asociada a lo que uno necesita, ¿sí? Que haga luego el modelo de lenguaje. Porque claramente no es que el modelo de lenguaje va a ejecutar un conjunto de instrucciones, sino que a partir de un input que le doy y una instrucción, va a interpretar esas instrucciones y va a generar una respuesta. Entonces, lo claras que sean las instrucciones, van a luego condicionar lo competente que será ese modelo de lenguaje, ¿sí? Esto es un poco lo que digo acá. Y lo interesante de la ingeniería de prompt, ¿sí? O in context learning, como se habla también de este tipo de técnicas, es que permiten, ¿sí? Controlar y modificar el comportamiento de un modelo sin modificar los parámetros, ¿sí? Esto que vimos, full fine tuning, adaptación eficiente, modifican el alma del modelo de lenguaje, es decir, los parámetros, los valores de ya sea el embedding genérico inicial o las matrices de proyección lineal de las cabezas de atención o los pesos de la red neuronal feedforward que están dentro de la arquitectura de Transformer. Acá básicamente lo que estamos haciendo es a partir de un estímulo eh, inicial, ¿sí? Con ciertas caracterizaciones o características más algunos ejemplos, poder hacer que el modelo de lenguaje entienda un comportamiento para el cual no fue entrenado y modificar su comportamiento. Por lo menos en el marco, obviamente, de la utilización que le voy a dar. Luego lo va a utilizar alguien más y salvo que sea eh, un modelo de lenguaje que va actualizando a partir de diferentes policies, de diferentes políticas, diferentes de alguna manera recompensas que les damos en nuestras respuestas posteriores a la respuesta del prompt, no se va a modificar, ¿sí? Si nosotros servimos en local un Lama 3.1, 3.2, 4 y pico, y nosotros le generamos un comportamiento especial a partir de un prompt más detallado, con un conjunto de ejemplos, ese comportamiento, y es la idea que quiero que les quede en general del modelo de lenguaje, no se va a comportar para el resto de los usuarios, no se va a consolidar para el resto de las iteraciones, es decir, tendré que repetir esos comportamientos, ¿sí? Porque no estoy actuando sobre los pesos del modelo, sobre los parámetros, sino que lo que estoy haciendo es actuar sobre esa respuesta del modelo, ¿sí? Es una primera
cuestión que quiero dejar clara respecto a in-context learning, ¿sí? No obstante, volviendo a la lógica del prompt como principal estímulo para capturar buenas respuestas a un modelo de lenguaje, nosotros podemos, obviamente, y acá es algo que tendremos que definir y aprovechar desde el punto de vista, ¿sí? de, de la ingeniería de prompt o de la incorporación de la llamada modelo de lenguaje dentro de un script de programación, es que podemos construir de manera dinámica, ¿sí?, nuestros prompts. Fíjense este caso en el cual obviamente un prompt no deja de ser un string, ¿sí? Nosotros podemos incorporar dentro de un string valores de variables o preguntas de usuario que las capturo de una interfaz y las incorporo en una llamada a un modelo de lenguaje a partir de variables, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta cuando yo incorpore el template, el prompt template, así se llama por ejemplo en LangChain, las variables, ¿sí? Eh, que van a estar dadas por esa llamada de modelo de lenguaje, luego voy a poder construir o el resultante será un prompt que tiene cierta dinámica, ¿sí? Esa dinámica está dada por variables que yo utilizo como parámetros en esa llamada a la función estocástica, ¿sí? Esta es una estrategia que vamos a tener que utilizar muchísimo y que de alguna manera hace que el prompt deje de ser un texto fijo y sea una función de input, ¿sí? Eso es importante entender porque es lo que nos va a permitir de alguna manera personalizar las respuestas, incorporar nuevos ejemplos, reutilizar estructuras de prompt, etcétera, etcétera, etcétera. Que fíjense que acá no hicimos otra cosa que eso cuando incorporamos parámetros de la función en el prompt, ¿sí? Eso es un poco lo que les quería mostrar, que es más de sentido común que otra cosa, pero que nos permite empezar a entender, ¿sí?, cómo puedo aprovechar el comportamiento del modelo de lenguaje en nuestros scripts, en nuestros sistemas, ¿sí?, de programación más convencional. Acá algunas de las principales técnicas de ingeniería de prompt. Es importante entender que estas técnicas no son algoritmos formales, sino que son estrategias que dan o dieron resultado a partir de estudios empíricos y de modificaciones empíricas, muchas veces propuestas también o recomendadas por los mismos, por las mismas tecnológicas que entrenan los modelos, ¿sí? Muchas de estas técnicas son difundidas por esas mismas tecnológicas. Fíjense la del role-playing, ¿sí?, en donde tú eres un experto en tal cosa, ¿sí?, y dejamos eh, tanto la expertise como los adjetivos y la tarea como variables, ¿sí? O el hecho de las emociones, el hecho del fusion learning, es decir, bueno, tenés que hacer tal tarea, ¿sí? Lo que yo espero es que hagas o que actúes de la siguiente forma. Si te devuelvo, si te paso tal valor, tendrías que responder esto. Si te paso tal valor, tendrías que responder esto. Si te paso tal valor, tendrías que responder esto a partir de un pequeño, ¿sí?, una pequeña cantidad de ejemplos. El modelo de lenguaje, por lo menos un modelo de lenguaje tiene una cierta cantidad de billones de parámetros, puede, ¿sí?, generar comportamiento para el cual no fue entrenado. Esto lo trabajamos un poquito a partir de, recuerdan, y eso no me van a hacer pasar por loco. Nada, un chiste, pero esto sí lo vimos a partir de los gráficos o las figuras del paper de Brown de OpenAI, ¿sí? Así, algunas técnicas más. Fíjense, acá vemos y les muestro, ¿sí?, al menos 15 técnicas o 14 técnicas de ingeniería de prompt que están explicadas en la Notebook. ¿Por qué digo 14? Acá hay en realidad 17, pero Tree of Truth, Tree of Truth y alguna más, Chain of Truth, básicamente son tres estrategias que, si bien lo que hacen es modificar el prompt, están dentro de lo que los autores conocen o presentan como estrategias de razonamiento de los modelos de lenguaje. Pero que en realidad yo creo que si hay algo que si ustedes quieren sentirse defraudados, estudien políticas de razonamiento del modelo de lenguaje, pues básicamente es encadenar un conjunto de prompts de manera lineal en Chain of Truth, de manera de árbol
en Tree of Truth y de manera de hilos totalmente independiente en Tree of Truth. Y eso es el razonamiento de modelo de lenguaje, ¿sí? Por lo menos en términos de los modelos de lenguaje solo, ¿sí? Basados solo basado en la arquitectura de Transformer, ¿sí? Hoy se trabaja o se está trabajando con otro tipo de estrategias de razonamiento, como un modelo de representación latente separado al entendimiento del lenguaje, o bien como les contaba, que en algún momento creo que les conté de mi trabajo de doctorado, en donde incorporamos em, técnicas del paradigma simbólico este modelado más probabilístico o conexionista. Bueno, hay diferentes formas, se está un poco trabajando en eso. Es decir, se observa que hay una suerte de amesetamiento respecto al aprovechamiento de esta hermosa y gran función de distribución de probabilidad que es capaz de generar un texto coherente, muchas veces acertado, a partir de un prompt y a partir de un modelo de distribución de probabilidad. Se empiezan a encontrar amesetamientos, un poco de eso hablamos la semana pasada. Entonces se está pensando en cómo repensar el sistema más parecido a cómo un sistema cognitivo humano razona, ¿sí? No a partir del estímulo-respuesta, sino también a partir del estímulo, conocimiento preaprendido y después sí respuesta. Eso es un poco ahí hacia donde se está yendo, pero bueno, como les digo, estos tres que pueden verse acá como ingeniería de prompt, lo dejé porque es un esquema que me gustó, el gráfico, pero en realidad ya les digo, estos tres, si uno va a un libro de modelo de lenguaje, como el de Alman, el Jay Alman o el de Sebastián Rashka, algunos que he mencionado, lo van a ver como estrategias de razonamiento, más que de ingeniería de prompts. ¿Mm? Bien, hasta acá estamos. Sí, Estamos. estamos. Volviendo a esto, un poquito sigo esta PPT y paro un minuto, que necesito ir al baño. Pero más allá de lo que les comentaba antes respecto a los algoritmos, ¿sí? A las estrategias de prompting, tener en cuenta esto, no son algoritmos formales, sino que son estrategias o recomendaciones en la formulación de prompt. No obstante, en general todas propenden a tener un conjunto de características que sí intenté sistematizar yo. Es decir, tener definirle para qué tipo de ausencia vas a trabajar, ser específico, ser claro, tratar de no ser ambiguo, determinar, ¿sí? Una persona objetivo, diría Affleck, ¿sí? Entender o definir bien la tarea, eliminar ambigüedad, lo comenté. También decirle qué no hacer, ¿sí? Separar lo que se llama, separar las tareas prompt chain se llamaba la técnica en ese momento, cuando lo que hacíamos es, en vez de hacer un prompt enorme, generar pequeños prompts más pequeños a partir de interacciones. En general está demostrado que los modelos de lenguaje responden mejor a prompts encadenados, a encadenamiento de prompt chain, así se llamaba, lo recordé, que a un solo prompt más largo, ¿sí? Tener y especificar, ¿sí? En general, sobre todo si lo vamos a integrar en un sistema, sí o sí vamos a tener que especificar un formato de salida. ¿Por qué? Porque si no, después no vamos a poder capturar la salida para incorporarlo a nuestro flujo. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar acá, ¿sí? Esta mirada de cómo, que ahí está el principal desafío de la integración de modelos de lenguaje en la programación, cómo hacer que los modelos de lenguaje devuelvan no lo que queremos, pero sí el formato al menos que queremos para luego poder tomar decisiones con ese texto. ¿Sí? Aguárdenme, paramos 2 minutos, voy al baño y Sí, vengo. sí. Sí, no hay apuro. Dale, Juan, no hay problema.
Bueno, acá estoy. Y mi vejiga ya es la de un señor mayor. Así que bueno, un poco la idea es empezar a pensar, ¿sí? Esta idea de cómo estructurar la salida de modelo de lenguaje para poder integrarlos en nuestros sistemas, ¿sí? Porque claro, los modelos de lenguaje, de hecho, no están pensados para esto, ¿sí? Los modelos de lenguaje de alguna manera hacen eso, representar, ¿sí? El lenguaje de manera contextual, sobre todo los de última generación, o fundamentalmente en realidad los de última generación, y generar de manera autorregresiva texto, ¿sí? Eso es lo para lo cual fueron entrenados los modelos de lenguaje. Luego nos encontramos en el camino que eran capaces de generar un montón de acciones, ¿sí? Eso es un poco la idea. Entonces, bueno, en el camino de aprovechar ese montón de acciones que pueden generalizar sin ser estrictamente entrenados para ello, necesitamos o podemos incorporarlos en nuestros sistemas informáticos para hacer sistemas más inteligentes. ¿Sí? No obstante, como le decía, si queremos hacer eso, necesitamos estructurar la salida. Ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo hacer para estructurar esa salida. La primera cuestión que les voy a comentar tiene que ver con vía prompting, ¿sí? La más sencilla, de hecho, la primera que se generó, la primera que se recomendaba, no sin limitaciones, es la de vía prompting. Luego, los modelos de lenguaje que compraron lo que se llama function calling o llamadas funciones, que fue una forma de poder estructurar la salida, lo vamos a ver, pero con el sentido original con que fue creada esa funcionalidad. Y por otro lado, ¿sí? Con Structured Output, que es una funcionalidad bastante más nueva, que de hecho Gemini incorpora en el SDK que salió hace poquito. Ah, una cuestión respecto a Gemini. Si van a utilizar Gemini, que está muy bien, es un modelo de lenguaje súper competitivo y como seguramente harán, se van a ayudar también para escribir las funciones y las llamadas, ¿sí? El aprovechamiento de las herramientas con un modelo de lenguaje. Si le van a preguntar a Gemini cómo programar con Gemini o a ChatGPT cómo programar con Gemini, tengan en cuenta decirle en el prompt que es el último SDK de Gemini, porque cambió mucho. Antes eh, nos conectábamos con un modelo y ahora lo que hacemos es abrir un cliente que en cada llamada puede eh, llamar a un modelo nuevo. Hace muy poquito cambió y como mucha de la documentación con la cual fue entrenado ChatGPT, Gemini, tiene que ver con documentación previa, por defecto les va a tirar, ¿sí? Ayudas sobre el SDK viejo de Gemini. Si ustedes se lo aclaran, salen a buscar a la web y como la documentación es buena y no es tan complejo, les va a dar buenas recomendaciones sobre la sintaxis nueva. Pero tengan en cuenta de marcarles eso, porque cambió bastante el SDK de Gemini el último mes y medio, que fue cuando se publicó, creo. Bien, volviendo a esto, lo primero que podemos hacer, ¿sí? Es decir, bueno, en el prompt, yo le digo, tenés que hacer esto, ¿sí? Generar a partir de esta entrada, generar esta salida, y espero que sea con este formato, ¿sí? Con estos campos de estilo JSON, o dame una tabla, o los valores separados por coma, ¿sí? De alguna manera, la estructura que querramos, ¿sí? Lo cual tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Como siempre, me olvidé de incorporar las transiciones. Las ventajas es fácil de implementar, es solo texto, acordarnos de aclararlo. No requiere ninguna configuración inicial, no requiere conocer el SDK, ¿sí? Y es súper flexible. Ahora bien, desde el punto de vista de las desventajas de incorporar la estructuración vía prompting, claramente no vamos a poder garantizar el cumplimiento del formato. Tenemos que incorporar una validación, un parsing, y además eh, podría incorporar texto adicional no deseado, que es súper común, ¿sí? Fíjense, un ejemplo, clasificar el siguiente mensaje en JSON con las claves tipo prioridad descripción. No puedo acceder al sistema desde ayer, ¿sí? Output esperado, tipo acceso, prioridad alta, descripción, el usuario no puede acceder. O posible salida errónea,
Claro, a continuación te doy la clasificación en el formato solicitado. Es decir, parece gracioso, pero les juro que muchas veces va a ser esto, ¿sí? O va a ser algo que es todavía peor, peor porque por lo cercano está a devolverte un valor esperado. Es decir, muchas veces te va a hacer esto. Y le decís, bueno, devolveme solo con el JSON y pone las tres comillas JSON, ¿sí? Y después todo el JSON. Que es básicamente eso lo que hace es que si utilizamos la... ¿Por qué hace esto de las comillas? Para que interprete el código que sigue de acuerdo a ese tipo de código. ¿Para qué lo hace? Por ejemplo, si estamos utilizando la interfaz de chat, te pone, vieron que te pone la celda en un color distinto, si se da cuenta qué tipo de código es. ¿M? Pero claro, cuando Claro, yo... Sí, dale, Bruno. no, como que genera el lenguaje Markdown o algo así, entonces Exacto. ahí usa las comillas para identificar bloques de código y eso. Sí, que después cuando lo copias y lo pegaste, es un temita. Ahora ya no, porque tiene un botoncito de copiar, pero antes era. Exactamente, Bruno. Claro, imagínense, yo tengo, si me devuelve esto, yo importo la librería JSON de Python y le digo, este TXT o este string, convertirlo a JSON y ya tengo un objeto JSON con tres claves, al cual puedo convertirlo en un diccionario de Python, utilizar el tipo para algo, la prioridad para otra cosa y la descripción para tomar una decisión o para mostrar en una pantalla y los otros dos claves para tomar una decisión. Pero si me tira esto ya, o simplemente esas tres comillitas con el JSON, ya no puedo incorporar en la rutina de programación. ¿Sí? Claro, yo podría parsearlo, decirlo, bueno, sé que a veces empieza la respuesta con las tres comillitas del JSON. Yo puedo decir, bueno, recupero recupero los primeros cuatro chars del string, y si son las tres comillas del JSON, o los primeros, perdón, seis, siete, ahora sí, siete chars del string, recupero, me fijo si son las tres comillitas del JSON, lo elimino y obtengo el resto de la respuesta. Pero eso no es saludable. ¿Por qué no es saludable? Porque no es la única posibilidad. Es decir, puede que a veces te conteste así, puede que a veces te conteste así y puede que a veces te conteste con las tres comillas del JSON. ¿Por qué? Porque justamente es un modelo, que le vamos a decir, pseudo-estocástico, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora bien, lo que aparece hace poquito, ¿sí? Es lo que se llama Structured Output, ¿sí? Y una parametrización, así se dice, adicional de los modelos de lenguaje. Es decir, podemos definir explícitamente el esquema de salida que el modelo va a tener que respetar, ¿sí? Sí o sí va a tener esa, ¿sí? Esa estructura. Vamos a tener que parametrizarlo, ¿sí? Tiene una sintaxis particular, pero nos va a garantizar el cumplimiento, nos va a disminuir la cantidad de errores de producción y obviamente no debiera erradicarlo, pero sí nos va a eliminar la complejidad de los sistemas de validación. No obstante, va a depender del soporte a nivel API, es decir, muchos modelos de lenguaje no tienen estructura de output. De hecho, Gemini lo incorporó hace muy poquito, un par de semanas. Requieren definir un esquema previamente y lo que voy a controlar ahí sí ya me voy. Es decir, no necesito controlar la sintaxis, pero sí que puedo tener los mismos problemas de la cuestión estocástica respecto a la respuesta. Es decir, bueno, si yo le digo... Fíjense, el tipo es objeto con estas tres propiedades de tipo string. Le puedo decir incluso cuáles son obligatorios y cuáles no. Me va a devolver sí o sí esto. ¿Sí? Fíjense, la estructura es la misma. Lo que podría pasar es que interprete distinto o que interprete mal. Obviamente, en el otro esquema también. ¿Sí? No es un problema de estructura de output, es un problema de modelo de lenguaje. Que interprete mal la prioridad de ese ticket del usuario. ¿Sí? Es decir, esto lo que va a hacer estructura de output es medir o asegurarnos la estructura de la salida. ¿Mm? Se ha trabajado muchísimo en esto porque eran las principales falencias en la incorporación o en el modelado de sistemas con modelo de lenguaje, el hecho de poder tener un reaseguro de la respuesta del modelo de lenguaje, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que el componente estocástico no lo voy a filtrar, pero por lo menos voy a poder dormir tranquilo y no es poco, al formato de la respuesta, ¿sí?
¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. Perfecto, Juan. Otra cuestión importante. Function calling, ¿sí? ¿Qué es lo que hace function calling? Bueno, nos acerca a nuestro modelo de lenguaje, que ya dijimos un montón de veces, que no son agentes, ¿sí? Que en la jerga se habla de modelo de lenguaje como agentes, porque muchas veces, o porque le dieron nueva vida a los agentes, los modelos de lenguaje, a partir de las capacidades que le dieron a esos agentes de no tener que programarlos con tanto nivel de detalle, a partir de incorporar en el planning del agente los modelos de lenguaje. Pero lo digo que acercan los modelos de lenguaje a agentes porque lo que podemos hacer es definir un conjunto de funciones, ¿sí? Que los modelos de lenguaje pueden utilizar. Eso es lo que hace Function Calling, ¿sí? Yo pongo a disposición, pero fíjense interesante, yo pongo a disposición un conjunto de funciones de un modelo de lenguaje. Luego no voy a poder decidir si el modelo de lenguaje llama a esas funciones o no, ¿sí? No obstante, le voy a decir, che, si querés hacer esto, puedes usar esto, si querés hacer esto, puedes usar esto, si querés hacer esto, puedes usar esto. Y después el tipo verá qué es lo que hace, si lo usa o no lo usa. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahora vamos a recorrer esta, esta estructura de la llamada. ¿Sí? Bien. Ventajas. Bueno, podemos definir funciones solo utilizando o incorporar funciones a los prompts. Podemos de alguna manera reducir la ambigüedad, podemos facilitar la integración con otras APIs que proveen herramientas, ¿sí? No obstante, como les decía, tenemos que definir previamente las funciones. El modelo puede no elegir esa función para ejecutar la acción que quiero ejecutar. El modelo puede incluso elegir una incorrecta, ¿sí? O puede completar, ahora vamos a ver, los parámetros en la llamada a la función la determina el modelo de lenguaje, podría completar mal esas llamadas. Y claramente la arquitectura se vuelve más compleja. Fijémonos, les voy a poner, primero explicar el flujo de ejecución y luego voy a poner un ejemplo. Mira, acá me perdí, como siempre, la animación, perdón. Como ya estamos en familia, lo puedo hacer. Iba a quedara manchado, ¿sí? El video, perdón. Bueno, imaginemos que tengo una aplicación que va a llamar a un modelo de lenguaje, ¿sí? La aplicación va a llamar a ese modelo de lenguaje y le va a decir, bueno, este es el prompt y estas son las funciones que tenés a disposición. El modelo de lenguaje va a decidir, ¿sí? Qué función utilizar o qué funciones utilizar y con qué argumentos. Va a responder a la aplicación con esas funciones, ¿sí? Luego, la aplicación podría ejecutar las funciones o llamar al modelo de lenguaje para que la ejecute, ¿sí? Y luego el modelo de lenguaje hará de vuelta, verá si responde a esas funciones o no. ¿Mm? Eso es un poco lo que va a hacer. Voy a poner un ejemplo porque va a quedar más claro. Este ejemplo es de la plataforma de OpenAI. Que les mostré, creo que la otra vez les mostré que podía cargar el crédito. No les voy a preguntar para que no se arme el vacío. Pero bueno, fíjense esto. Yo defino, ¿sí? Una función para consultar el clima. Y le digo, ¿qué, ¿qué clima hace en París? ¿Sí? Y le paso esta función. Le digo, mira, tenés una función con localización. ¿Sí? Que location no es algo que le esté pasando, sino que le paso el prompt. ¿Qué hace el modelo? Bueno, el modelo devuelve. Acá lo que te conviene para responder a esta pregunta es llamar a la función con este parámetro. ¿Sí? El parámetro, fíjense que lo parsea el modelo de lenguaje desde la consulta o desde el prompt del desarrollador. Luego acá lo que vemos es que la función, la aplicación, como le va a pasar exactamente la llamada a la función, la parseamos y la podemos ejecutar, ¿sí? Y luego podemos devolver, ¿sí?
ese resultado en nuestra conversación para que el modelo genere una respuesta final. ¿Qué es básicamente lo que va a hacer el modelo de lenguaje? Bueno, a partir de una llamada a la función, de un prompt y un conjunto de funciones, decirme, ejecuta esta función, no ejecute esta función o responde esta cosa. ¿Sí? Eso es lo que hace Function Calling. Ahora bien, lo interesante es que en general, por suerte, más allá de que aprendí un montón de warning a lo largo de la clase, el modelo de lenguaje estructura bien lo que va a pasar. Entonces, Function Calling inicialmente se usaba, entre otras cosas, para decir, che, parsea este texto que tiene, que te voy a pasar y acá te doy la función para parsearlo. Y hacía, ejecutaba eso, ¿sí? Se utilizaba muchas veces para estructurar el output. También se utiliza, como les digo, para darle inteligencia a nuestra aplicación. Pensemos esto, en nuestras aplicaciones hasta ahora, si yo quiero tomar una decisión respecto a hacer una cosa u otra, ¿qué tipo de instrucciones tengo que usar? Si yo digo, si Y puede pasa, ser un if o un try exacto, catch. un if, ¿sí? En general voy a utilizar un if. El try catch es, bueno, intento hacer esto, pero si no funciona hago esto otro. Pero está bien, también es una suerte de control de flujo. Vamos a ejecutar un if. Ahora bien, para ejecutar un if, tengo que poder determinar las precondiciones de ejecución, es decir, en qué contexto ejecuto cada cosa. Y tener eso bien estructurado, ¿sí? Incluso poder separar los diferentes parámetros para la decisión respecto a la función. Yo acá puedo tener un texto enorme y el modelo de lenguaje, ¿sí? De alguna manera determina qué es lo que está pasando ahí y determina qué ejecutar sin la necesidad, ¿sí? De que yo tenga que parsear esa entrada o que tenga que anidar un conjunto de reglas para tomar decisiones pseudo inteligentes, ¿sí? Eso es un poco la idea de function calling. ¿Lo ejecuta la función? No, en realidad no necesariamente. Lo ejecuta, perdón, el modelo de lenguaje, la función, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Pero sí nos devuelve una llamada que podemos ejecutar. Esa es un poco la idea. Fíjense, definimos una tool, ¿sí? Muchas veces será una tool, ¿sí? Con una description en lenguaje natural o también podemos, ¿sí? Obtener tools, como lo vamos a ver en LangGraph o en LangChain, desde diferentes librerías. También podría ser, ya sea a partir de definición de funciones o con el protocolo MCP, que algo de eso vamos a hablar también. Que, por ejemplo, le brinde capacidades eh, ampliadas al modelo de lenguaje. Por ejemplo, hay tools para conectar el modelo de lenguaje a una base de datos SQL. O tools para conectar, en un proyecto que estamos trabajando en otra universidad, eh, conectar, ¿sí? A una base de datos Neo4j, orientada a grafos, el modelo de lenguaje para que interprete los nodos y aristas y tome decisiones informadas, ¿sí? No solo a través de tablas. O compartirle una tool al modelo de lenguaje para poder tener salida a Internet. Que eso de alguna manera es lo que convirtió a los modelos de lenguaje de un modelo de eh, closed book o libro cerrado a un modelo de open book. Es decir, hoy los modelos de lenguaje, a diferencia de hace no tanto, unos 18 o 20 meses, no responden solo con lo que la información con la cual fueron entrenados, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo estar haciendo algún chiste con un enemigo, decir, bueno, preguntale en enero de 2023, preguntale al modelo de lenguaje cómo salió Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que había sido un mes antes, y el modelo de lenguaje te respondía, el Mundial todavía no se jugó, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran, de alguna manera, modelos closed book, es decir, de libro cerrado. ¿Por qué libro cerrado, libro abierto? Yo ya lo repito, no sé si ya lo dije antes. Cualquier cosa me paran. Estoy como mi tío con las anécdotas. Pero bueno, pasa estudiando 3 o 4 cursos simultáneos y a veces se me confunde el flujo. Eh, ¿Por qué el paralelismo closed book y open book? Básicamente tiene que ver con esta mirada de cómo se desarrollan, ¿sí? Los parciales en
o cómo nos evaluaban a nosotros en la escuela. Es decir, si es closed book, es decir, a libro cerrado, ¿cómo teníamos que responder? Con lo que sabíamos hasta ese momento. Si era open book, a libro abierto, que nosotros teníamos un conjunto de preguntas para y antes de responder podíamos chequearlo en el libro. Bueno, este es el mismo paradigma con los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje actuales son open book, porque cuando le hacemos una pregunta, si el modelo infiere que no tiene la respuesta actualizada para esa pregunta o no tiene suficiente información, puede ir, ¿sí? Puede ir a internet a buscar mayores fuentes documentales. Incluso hay una tool para conectarse con Arbib, ¿sí? Con el repositorio de paper. Hay un montón de tools diferentes. Otra cuestión interesante es que yo puedo definir una tool que es de tipo función, como en este caso, en donde yo defino la funcionalidad de la tool a partir de un prompt. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos un mix de cosas que podemos hacer. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. perfecto. Sí, sí, Juan. Bueno, acá lo que les dejo básicamente es el acceso a una de las notebooks, ¿sí? La de la SDK de OpenAI y la del SDK de Gemini. ¿Sí? Lo vamos a recorrer rápido y después ya pasamos a la segunda presentación que va a ser volando. ¿Mm? ¿Se entiende bien hasta acá? ¿Quieren descansar un poco? ¿Seguimos? Por mí, sigamos. Yo. Gracias por no llegamos, Fede. Acá está. Pero bueno, también tampoco tiene mucho sentido que avance yo solo si están cansados y no se entiende. Prefiero parar. Hay algo, nada, para sumar mientras abrís eso, hay algo que está bueno ahora de Cloud, que lo empecé a usar hace poco, que esto del prompt, viste, te ayuda, si vos no le das mucho contexto, te sugiere como unas preguntas clave acerca de lo que querés, que si no le pones esto del formato de salida, te pone en qué formato lo necesitas, qué archivos tenés, y te abre como unas preguntitas que, o él te sugiere dos, tres respuestas, y si no, vos le podés complementar abajo como para darle un poco más de contexto y un mejor prompt para que entienda. Sí, ahí no sé cómo va a evolucionar el SDK de Anthropic, pero ahí hay una cuestión importante. Lo que nosotros, que por ahí probablemente ustedes se den cuenta, el resto del mundo no, pero plantea, ChatGPT responde lo que tenés que hacer, Anthropic o Cloud hace lo que te hace o ejerce la acción. Y ahí básicamente es porque hay un modelo de lenguaje encapsulado en un agente. Eso es importante entender. ChatGPT todavía tiene, ¿sí? La mirada de la mirada más conservadora del asistente conversacional. Claro, Cloud, que era lo, sí, dale, Fede, sí, sí. perdón, perdón, No, no, que no, era lo que habíamos visto la clase pasada, esto que hacías mención vos, justo con el exactamente. mismo ejemplo. Exactamente, Fede. Sí, sí, está muy bien el aporte. Cloud incorporó además actuadores sobre el ambiente, sobre el environment. Esto que vimos, que la diferencia entre un agente y un modelo de lenguaje. Bueno, Cloud puede, ¿sí? Incorporar o incorpora actuadores, es decir, los modificadores de, sobre el ambiente. Bueno, por ahí no está tan clara la función de alguna manera la función de maximización de utilidades o de los agentes por ahí más completos de Russell y Norvig, o la verdad es que todavía el conjunto de sensores, es decir, el estímulo inicial sigue siendo el prompt, ¿sí? Todavía no está tan claro cómo va o por lo menos desde mi lugar, cómo va a evolucionar el SDK de Cloud, pero si el SDK de Cloud empieza a permitir ese tipo de actuadores, va a ser un tema, va a ser interesante. Por ahora estamos pensando en los modelos de lenguaje como modelos de lenguaje. Vale la aclaración de Fede para incorporar en la perspectiva. ¿Qué quiero decir? Acá estamos pensando en modelos de lenguaje a los cuales yo le pregunto algo y me da una respuesta. ¿Sí? No es que hace algo. ¿Sí? Él hace algo, lo programamos nosotros por ahora. Bruno iba a decir algo y te Sí, picó. que te tomaría los 5 minutitos de descanso si los estoy ofreciendo. Dale, dale, volvemos 5.
Perdón, pero ya viste, me voy a perder en el razonamiento. Dale, no hay problema.
Bueno, estamos ahí. Sí, sí, estamos. Sí, Bien, sí. les voy a por lo menos repasar Estamos. un poquito, bien, repasar un poquito las notebooks. ¿Sí? Acá tienen una piquista, no sé, creo que la está descontinuada. Si no la pueden usar. Eh, Les recomiendo no sé si llegaron a ver lo de Gemini. eh, Les recomiendo para no tener las limitaciones que tiene la configuración de esta API Key. Instanciamos el cliente, todo esto lo expliqué. Una primera llamada. Y acá está el ejemplo de sumar los parámetros. Y acá está todo el ejemplo que vimos. De hecho, esto es copiado y pegado y está en la presentación. ¿Sí? Está, todo lo que hicimos en la presentación está acá generado. Por otro lado, acá están las 1000 técnicas de, perdón, de ingeniería de prompt, ¿sí? Las que vimos en la tabla, por lo menos una buena parte las implementamos con ChatGPT, ¿sí? Me ayudó a hacerlo con él mismo. Así que acá tenemos algunos de los ejemplos pseudo explicado a gran alto nivel. Y acá el hecho de la implementación. ¿Mm? Lo tienen. Y luego acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De utilización por ahí más profunda, con parámetro y todo, del SDK de OpenAI y de Gemini el nuevo, ¿sí? Ya les digo, si van a programar con Gemini, que les recomiendo porque tiene Free Tiger Piola, es decir, una cantidad de llamadas que es con 60 por hora, o 100 por hora, o 1000 por hora, no sé, tiene una buena cantidad para experimentar, no para un sistema de producción, pero sí tanto para la experimentación como para la implementación en el sistema del curso. Eh, Díganle al modelo de lenguaje con el cual los que se van a ayudar, el asistente de código, que es el SDK nuevo de Gemini, si no le va a generar código con el viejo, ¿sí? Esto ya no existe más, es decir, por lo menos en el contexto de Colab están todos los SDK ya instalados. Instancia un cliente, esto ya lo expliqué. El input, luego acá se ven los roles en la conversación, esto es lo que mostré, el tipo de respuesta, ¿sí? Fíjense que un objeto en Python con mucha info, ¿sí? Muchos atributos. Luego vemos cómo recuperar el texto, ¿sí? Cuál es la forma de esa respuesta. ¿Mm? Cómo de alguna manera tomar algunos de los principales parámetros, la serialización del objeto, esto que les dije, puedo transformar ese objeto en un diccionario, ¿sí? Y aprovechar las claves que quiera. Puedo recortar, obviamente, eh, parte de la respuesta, pasarlo a un JSON, ¿sí? Es decir, esto es un JSON, esto de arriba es un diccionario, son dos cosas diferentes, lo saben, aunque tienen la misma taxonomía. Acá hay un prompting clásico, una estructura de output implementado. Fíjense acá, lo que definimos es un diccionario con ciertas claves obligatorias. Esta se la puedo sacar, pero no voy a tener ningún campo obligatorio. Paso, ¿sí? En el modelo el esquema esperado, ¿m? Y me va a generar la salida, fíjense, ¿sí? ¿Alguna cuestión más interesante? Bueno, acá recorro un poquito lo del historial, esto que lo vimos la semana pasada porque lo planteó Juan, recuerdo. Y un ejemplo de function calling con el caso de París. ¿M? Y por acá alguna tool también hemos... Ah, no, miento, lo de la tool lo vimos con el SDK de Gemini y hacemos lo mismo, ¿sí? Recorremos todo y fíjense lo interesante de Google, aprovechando que es Google, lo bien que hacen, eh, incorporando la tool de la search, de la búsqueda, ¿sí? Acá mostramos exactamente lo mismo, pero cómo se hace en Gemini. Fíjense que utiliza Pydantic, que es una
librería de Python muy utilizada para la validación, para la estructura de output. Y lo que les quería mostrar que cambia acá, lo que cambia es todas cosas de sintaxis, por eso lo paso rápido, sí, quiero aclarar eso. Function call. eh, Acá, ¿sí? Yo puedo definir en tools una Google Search, ¿sí? Acá lo que hago es importar en OpenAI lo mismo. Yo puedo importar una librería de tools, diferentes tools, y los paso, ¿sí? En el parámetro tools. Acá fíjense cómo no me genero yo la función, sino que uso una función ya definida. Eso está bueno, porque fíjense que acá puedo salir a buscar internet con nada, ¿no? Está muy piola. ¿Sí? ¿Se entendió? Después, obviamente, si lo usan en el proyecto, lo pueden recorrer. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, Juan. Y luego, acá están estas 6 notebooks, son de generación multimodal, que es lo que vamos a ver conceptualmente hoy. Generar imágenes con la API de OpenAI, generar imágenes con la API de Gemini, generar imágenes con Stable Diffusion, ¿sí? Acá les muestro cómo configurar el GPU, que lo hago acá, pero en realidad se configura de la misma forma. Pasa que si lo haces vía API no tiene sentido. Stable Diffusion lo que tiene bueno es que yo me traigo el modelo y hago la inferencia local. Lo bueno y lo malo, ya hablamos de qué es mejor, qué es peor. Y acá les muestro cómo hacer un text to Google Speech simple, ¿sí? Con la API de Google Translate y acá con la API de OpenAI. En el caso de Google Translate es gratis, aunque no está certificada la estabilidad. Esto un poco da vida de manera experimental a lo que vamos a ver desde lo conceptual ahora, y esto da vida de manera experimental a lo que vimos en la primera parte del encuentro, ¿sí? Es decir, implementamos todo lo que vemos. Por eso esta mirada del seminario como una concepción teórico-práctica. Voy a ir rápido, sépanlo, ¿sí? Párenme todas las veces que necesiten, que prefiero no terminar. La clase que viene es más corta. Prefiero no terminar que terminar sin ustedes, ¿sí? Lo que mismo quiso Bruno hoy, lo felicito y lo agradezco porque tiene que ver con una cuestión de integridad o de sinceridad, honestidad intelectual, en términos de que, che, no te estoy pudiendo seguir. Bueno, párenme y me lo dicen. No tengo drama en parar, de hecho eh, todas las veces que necesiten, de quedarme más tiempo, de poner una clase, no lunes y miércoles, porque tengo un cronograma reapilado. De hecho, les comenté mis ganas desde lo individual de adherirme al paro la semana pasada, pero no lo hice por la cuestión de que estábamos recontra comprimidos. Em, pero por fuera de los días de clase, cuando quieran, podemos establecer consultas, revisar los temas, hacer alguna clase adicional con algún tema que les interese, en la medida que tenga disponibilidad, cuenten con eso, y sé que hablo en nombre del equipo porque es un equipo de los más voluntariosos y generosos que me ha tocado integrar, así que con eso no hay ningún problema. Bien, empecemos. Sí, perdón, Juan Sí, Manuel, yo me adhiero a eso y siempre le digo a los chicos que cualquier duda consulten, que buscamos alguna forma de hacer una reunión por fuera de las clases para ver dudas. totalmente, totalmente. Bueno. Generación multimodal, ¿sí? En criollo, dejamos de generar, ¿sí? Un único formato de salida para generar múltiples, ¿sí? Salidas a partir del mismo modelo. Esa es también la gracia, ¿sí? Entradas, salidas. De hecho, van a ver diferente material que muchas veces vamos a hablar del modelo cuando admite una salida y una entrada, una salida, como un modelo texto-imagen, imagen-imagen, imagen-texto, ¿sí? Eso es en una única modalidad de entrada-salida. Cuando hablamos de generación multimodal, hablamos de diferentes formatos, ¿sí?
No obstante, a lo que quiero hablar, o a lo que me voy a referir en general, y por eso por ahí y busqué un nombre representativo, pero por ahí no es el más preciso del mundo, es a generar múltiples o salidas más allá del texto. Eso es un poco lo que vamos a estar recorriendo en esta presentación, ¿sí? Vamos a ver cómo generar algo de imagen, algo de sonido por si les interesara, como bien dice Sandra, lo podemos profundizar. La primera conceptualización que quiero, que hoy es la más fuerte, salvo junto a Diffuser de esta segunda presentación, el concepto de espacio latente compartido, ¿sí? Un espacio latente básicamente es una representación, ¿sí? De una entidad. En general, en nuestro caso, el espacio latente de representación se modela. ¿Cómo representa una entidad con Transformers? Cuando voy al encoder, entraba un texto y ¿qué salía por cada token? ¿Qué les parece? BERT, encoder only, entra un texto, ¿qué sale? ¿Cómo representaba el texto? En WatchWell lo mismo. ¿Cómo representaba un texto? ¿Cómo representa un texto? ¿A partir de qué? Entraba el texto y después se tokenizaba, se divide en fragmentos ¿Qué y se le sale? ¿Qué asigna la sale de ID. ahí? ¿Qué sale del embedding? ¿Qué sale? Bueno, lo dije. Yo represento a partir del embedding, ¿sí? Que no necesariamente es el concepto de espacio latente compartido. Es decir, hay un espacio de representación comprimida de un objeto, ¿sí? De determinada manera, ¿sí? Lo importante acá es que lo que yo quiero transmitir es que voy a generar una representación, ¿sí? De un objeto, en nuestro caso a partir, por ejemplo, de un vector numérico, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos un texto o un token, un vector, ¿sí? Obviamente, si es una representación contextual, la función será DTS, es decir, la representación del token en función de una sentencia en el cual fue utilizado. Acá vamos a hablar, y en modelo multimodal vamos a hablar del concepto de espacio latente compartido, ¿sí? Básicamente va a ser un espacio de representación que va a poder representar objetos de diferente o que aparecen a partir de diferentes modos de representación. Voy a tratar de decirlo mejor. Si yo tengo un perro, perro como token, una imagen de un perro, ¿sí? Y un sonido que dice perro, ¿sí? En determinado idioma, o dog, lo que voy a hacer, o lo que busca hacer un espacio latente compartido, es representar esos tres objetos que tienen un significado similar de manera tal, ¿sí? Que caigan en el espacio de representación, en nuestro caso el espacio, en lugares contiguos o cercanos del espacio de representación, ¿sí? Eso es un poco lo que intentamos hacer, es decir, preservar la semántica, ¿sí? Y por lo tanto el espacio cuando hablemos de un concepto idéntico o similar. Esto es importante, es decir, si yo voy a hablar del mismo objeto pero a partir de tres inputs distintos en términos de modales, es decir, imagen, texto y sonido, voy a tratar de modelarlo en un espacio cercano, ¿sí? Que preserve la semántica. Ahora bien, no idéntico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería un error semántico, porque de alguna manera, si bien representan el mismo concepto, lo hacen a partir de características diferentes, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplo, como dijimos, el espacio latente compartido, hoy cuando vayan a buscar en internet espacio latente de representación y van a aparecer imágenes de embeddings o de vectores numéricos. La realidad es que esa es la manera, y yo quiero abstraer un poquito esto, esa es la manera, o cosas como esta, ¿sí? Yo quiero abstraer un poquito de la conceptualización porque esa es la manera en la cual lo representamos hoy. Todo pareciera indicar que vamos a seguir así,
Por lo menos en los próximos tiempos. Pero es importante entender que estamos hablando de un espacio de representación. ¿Sí? Podríamos, el día de mañana tenemos qubits o computación cuántica y se representa de otra forma, no sé, ¿sí? Eso es importante entenderlo. O lo vamos a representar a partir de caritas, de emoji, no importa, no sé. Lo que quiero decir es que porque muchas veces se tratan como sinónimos, ¿sí? El espacio latente de representación tiene que ver con una forma de representar un objeto, ¿sí? De manera de conservar su semántica y poder representar similitudes, en el caso de la representación numérica, similitudes y diferencias. Fíjense qué lindo o qué interesante este esquema en donde vemos, ¿sí? Dog, cat, vemos que tenemos la palabra, tenemos el sonido y la imagen, y todos caen en espacios contiguos, ¿sí? O similares, cercanos de esa representación espacial a partir de los ejes, ¿no? Eh, entonces, en enfoques multimodales, las distintas modalidades se van a proyectar en un espacio común, y por eso hablamos de representación multimodal o representación del espacio latente compartido, ¿sí? Y la idea es que conceptos equivalentes queden próximos entre sí. ¿Mm? Y esto es importante, que es un poco lo que intenté decir, o distanciándome de los embeddings, no porque no los quiera, sino tratando de generar cierta abstracción. La, mm, la diferencia entre modelos no va a estar en la representación, sino en cómo se recorre ese espacio para generar o transformarlo. ¿Sí? Bueno, y acá aprovecho porque no sabía dónde ponerlo y no quería que se vayan sin esa mirada hacia el futuro, si se quiere, hoy muy sesgada en imágenes, pero justamente también tiene que ver con la capacidad de, primero, uno de los principales impulsores, que es Yann LeCun, que es probablemente uno de los principales próceres, lo podrá decir Sandra mejor que yo, en términos de representación, detección de imágenes de la mano de la creación de las convolucionales, pero van a ver que en muchos de los papers que se habla de GEPA se va a ver esquemas como estos a partir de imágenes. Pero lo importante que quiero que les quede acá es que aprovechando este concepto de espacio latente compartido, ¿sí? Básicamente estos enfoques tipo GEPA, que se llaman justamente así, arquitectura de predicción de representaciones del espacio latente compartido, lo que buscan es aprender representaciones, ¿sí? De que de alguna manera se proyecten en el espacio latente, ¿sí? Representaciones del conocimiento del mundo a partir de diferentes estructuras, ¿sí? Y de alguna manera lo que busca esta mirada del mundo o de hacia dónde va la inteligencia artificial moderna es en una manera de salir de un escollo en el cual estamos, en una suerte de amesetamiento en términos de la capacidad de los modelos de lenguaje. ¿Qué es lo que quiero decir? De hecho, creo que a fin del año pasado le preguntaron a Ian LeCun por modelos de lenguaje, inteligencia artificial, dijo, yo no trabajo en modelo de lenguaje, trabajo en inteligencia artificial. Un poco una chicana a lo que él está viendo, ¿sí? Un poco tiene una mirada bastante crítica de la arquitectura de Transformer como, o de esta función de distribución de la probabilidad como una única herramienta para la inteligencia artificial general. Es bastante crítico, de hecho, hubo hace poco una confrontación que tuvo con Eric Singh, ¿sí? Otro de los principales autores en inteligencia artificial, que es por ahí encima un defensor de la arquitectura de Transformers, si se quiere, con respecto a dos miradas dos formas de ver el mundo. Lo que básicamente lo que plantean es, en vez de pensar este tipo de modelos, un conjunto de salidas
autorregresivas, token a token o píxel a píxel, como vieron con Sandra a partir de un prompt inicial, reconstruir, ¿sí? Un sistema de conceptos preaprendidos, ¿sí? De estructura del mundo, que pueda, ¿sí? Generar o que pueda generar una interacción entre lo que o lo que llega a la inteligencia artificial, ¿sí? Lo que sabe la inteligencia artificial y la generación de la salida de ese modelo. Es decir, no sale de esta mirada tipo loro de un input a partir de la función de distribución de la probabilidad genera otro output, sino que un input, ¿sí? Se proyecta en el espacio latente de conceptos preaprendidos y a partir de esos conceptos preaprendidos, ese recuerdo cognitivo de lo que ya sabemos, se produce una salida no solo a partir de la interpretación del input, sino a partir también de lo que sabe el modelo. Es decir, se empieza a generar un conjunto de eh, componentes que generan una inteligencia artificial más parecida a los modelos cognitivos humanos, en donde tenemos un input, pensamos, recapacitamos sobre lo que ya a partir de lo que ya sabemos y a partir de eso generamos una respuesta. Eso es hacia donde está yendo, por lo menos, algunos de los que no están conformes actualmente con el, el esquema o la arquitectura de los modelos de lenguaje. Claro, ustedes dirán, la semana pasada recién aprendimos esto y ahora me está diciendo que no sirve. No es que no sirve, sino que estamos encontrando limitaciones, un amesetamiento, esto que veíamos. GPT 5 y pico, 40 veces más caro que 3.5, muchísimos más parámetros, muchísimo más contaminación, muchísimo más cantidad de textos o de corpus con el cual fue entrenado y no tiene un crecimiento equivalente en términos de performance. ¿Sí? Eso es lo que se está viendo. Entonces hay laboratorios que ya están pensando en las próximas generaciones de modelos de lenguaje o de inteligencia artificial en realidad. El modelo de lenguaje, fíjense que a partir de una forma de modelado del lenguaje, lo que obtuvimos fue un modelo de inteligencia artificial. Es decir, ahí hubo una suerte de también, eh, no diría, no diría suerte, ¿sí? Pero de alguna manera cuando yo leo Attention is All You Need de, de Vaswani o leo el paper anterior de Badanau con Joshua Bengio, eh, uno le da toda la sensación que lo que queríamos salir era el embedding genérico y con esta mirada del transformer como em, como posibilidad o como arquitectura de generación contextual de una representación, fuimos más allá incluso de lo que esperábamos que pudiera representar esa arquitectura. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos diciendo es, no alcanza solo con la capacidad de interpretar el texto para generar una salida a partir de modelos de distribución de probabilidad súper complejos, sino que necesitamos otros elementos. Eso es lo que plantea hasta acá, ¿sí? Los modelos tipo GEPA de Jean LeCun. Y respetando el horario, me quedé bastante corto, creo que me quedaron unos 30 minutos más, pero vamos a cerrar hasta acá, Sandra, ¿sí? Porque, Sí, te iba a decir que cabe la pregunta que yo ya la había hecho también en otro seminario. dale. Digo, ¿a dónde van a quedar los límites, no? Totalmente. Bueno, son modelos que intentan integrar, ¿no? Esto esta idea del espacio latente compartido, más que límites, intenta integrar y me parece que van en el buen camino desde el punto de vista de que están intentando representar, como planteaba Marvin Minsky allá por el año 69, creo, que la inteligencia artificial es toda aquella acción que genera o ejecuta una máquina que si la hiciera un humano necesitaría inteligencia. Es decir, esa conceptualización o incluso la inteligencia de máquinas de Turing del año 50 no planteaba si eran imágenes, si eran textos, si eran sonidos, simplemente No, no, planteaba, eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Digo, ¿cómo uno después va a poder, ah, sí, contra estos modelos, tomar decisiones sabiendo si eso es o no es? A ah, eso me refiero. ah, sí, no, Digamos, uno total. va a perder el límite de lo creíble y no creíble, porque
con toda esta información y todos estos modelos integrados, lo cual es correcto, me parece correctísimo que se abandone el tema de imágenes por un lado, sonido por el otro, lenguaje por el otro, creo sin duda que vamos hacia eso, pero bueno, también me pregunto del otro lado dónde están los límites No, después para totalmente, poder saber totalmente. si le creo o no le creo, digo, ¿no? Totalmente. Bueno, viste que en representación del lenguaje hace un tiempo, y tiene que ver con que hoy el modelado del lenguaje muchas veces hay una interfaz entre el lenguaje y luego abajo hay arquitectura de Transformer. En algunos libros más nuevos, Juraski es uno de los que también lo presenta así, el hecho del sonido hablando de voz, ¿no? No el sonido como señal, sino Sí, claro. la voz y el texto caen hoy en una misma área de inteligencia artificial. Antes era reconocimiento de voz o reconocimiento del Sí, sí, habla y totalmente. procesamiento del lenguaje natural. Ahora es como que se unió todo en una misma. Las imágenes vienen de otro mundo, un mundo que a mí me parece más esquivo, pero apasionante, que por suerte tenemos a Sandra que sabe un montón, pero que claramente, si intentamos emular la inteligencia artificial general o humana, necesitamos, como bien dice Sandra, integrar, ¿sí? Pero bueno, habiendo pasado 2 minutos, llegamos hasta acá, hasta esta idea de el espacio latente de representación, el espacio latente compartido y la mirada por ahí crítica de una parte de la comunidad científica que va hacia modelos que integren más los procesos cognitivos, ¿sí? Desde ese lugar partimos el día miércoles y hablamos un poco de generación de texto y generación de imágenes a partir de diffusers y otras cositas más que tenemos preparadas, ¿sí? ¿Estamos? Eh, Perfecto. Juan, yo quería mencionarte algo que estaba buscando recién, que era los primeros videos de Will Smith tratando de comer espagueti, que eran horribles. Y no lo encontré en mi historial, pero vi uno que decía, bueno, ahora en 2026 la IA con un simple prompt puede generar eh, las tomas, cuándo cortar la frase, generar el audio también para esa escena. O sea, y estaba muy bueno y estaba Will Smith comiendo de verdad su espagueti bien hecho y no como lo primero que era horrible. Pero no lo encontré. Sí, Pero era... es que está bueno, Juan, lo que planteás, claramente en términos de eficiencia y de exactitud, se está aún creciendo a una velocidad bastante vertiginosa respecto a lo que había pasado los 15 años anteriores a 2017. Eh, lo que sucede es que están bastante claros que los límites respecto a partir de un prompt voy a poder generar una respuesta cada vez mejor, pero no hay una conciencia real hacia adentro de ese modelo. Hacia ahí me parece que es donde va eh, la mirada de lo que se está intentando buscar, ¿no? Es decir, por eso esta frase tan resonante de Ian LeCun que dice, yo no trabajo en modelo de lenguaje, trabajo en inteligencia artificial, como de alguna manera bajándole precio a los modelos de lenguaje como única forma, ¿sí? de inteligencia artificial o como la solución a todos los problemas en términos de emular la inteligencia humana. Desde ese lugar, me parece. Pero que se está avanzando a pasos gigantados, sí. Pero me parece que para un siguiente paso cualitativo, ¿sí? Que va a traer otro desafío, como le planteaba Sandra, falta, ¿sí? Hemos encontrado de alguna manera cierto amesetamiento. Yo les voy a compartir una conferencia después que me pidió una empresa que se llama Bonda sobre los límites de la inteligencia artificial, en donde se profundiza un poquito más esto, que es mi mirada, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión demasiado juzgada ni de consenso, porque de hecho no hay consenso ni entre los principales investigadores, pero que por lo menos tiene mi mirada respecto al tema, sobre todo para los que les interese profundizar un poquito más. Pero sí, no les quiero seguir robando tiempo, seguramente eh, tienen otras cosas que hacer, tienen una familia que disfrutar o el trabajo que desarrollar. Así que los dejo descansar y nos vemos el miércoles a partir de 18:30. Gracias, Sandra, por los aportes. Un millón de gracias. No, por favor, gracias a vos por la clase que siempre son buenísimas.
Bueno, me alegro, me alegro. Nos vemos, chicos. A descansar. Juan, Chao. te Sí, hago una Fede, dale, consulta sí, sí. rápida. No, no, tranqui. Que yo el miércoles me pasaron el parcial que tenía de redes y no sé si durará 2 horas o tres. Si dura 3 horas, yo termino a las 7 allá en Luján. Bueno, lo vamos Eh, a grabar, Fede. Siempre Perfecto. está bueno que nos avisen. Yo hoy, de hecho, León me dijo por ahí, Fede llega más tarde y ya nos quedamos tranquilos para saber si esperar o no, básicamente. Sí, sí. Si nos Nash. avisan no pasa nada, porque la clase queda grabada. Obviamente si se conecta uno solo es bastante incómodo para hablar uno solo, prefiero grabar el video en otro momento. Pero si sabemos que no se van a conectar, no nos vamos a enojar. Si les pido que no nos dejen clavados, pues somos 6 profesionales, es decir, ustedes cuatro y nosotros dos, que, para los cuales que podemos todos utilizar el tiempo de mejor manera si sabemos que no van a estar de ese lado. Solamente eso. ¿Mm? No, tal cual, sin dudas. Por eso, todavía no sé bien, porque no nos confirmaron si era de 2 o 3 horas. Yo ni bien sepa el miércoles, nada, mando por Discord o le aviso a los chicos que te avisen a ver a qué Perfecto. hora llego para conectarme. Alcanza y sobra, Fede, éxitos el miércoles. Chau, chau. Muchas gracias, Juan. Gracias Chao. por la Adiós, clase. chicos. Chao. Saludos a todos.